¿Qué tal, mis amados? Shalom a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenida una vez más a su canal Conozca la Verdad. Como siempre, damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir el conocimiento de su palabra. Y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida para aprender juntamente con nosotros. En esta oportunidad queremos hablar un poco acerca de lo que es el cristianismo versus judaísmo. Y cuando hablamos de esto, queremos hacer hincapié en lo que es el origen del cristianismo. Y cuando hablamos del judaísmo, obviamente es hablar acerca del judaísmo del primer siglo, que es el judaísmo que existía para los tiempos de Yeshua. Yo quiero en esta oportunidad enfocarme específicamente en el concepto teológico cristiano, basado en algunos testimonios de grandes hombres que hoy en día se conocen como los padres del cristianismo. Entonces yo quiero mostrarle estos testimonios enseñado, profesado por ellos, para que usted trate de entender hoy en día parte de la diferencia que existe entre la teología cristiana y la teología judía. Siempre hemos dicho en varios estudios ya que Yeshua no fue el fundador del cristianismo. Ni Pablo, ni Pedro, los primeros apóstoles, los primeros discípulos, los primeros seguidores de Yeshua, ninguno de ellos fueron los fundadores del cristianismo. El cristianismo vino a crearse, vino a fundarse después a través de un pensamiento teológico cristiano que con el tiempo, aunque prácticamente nació dentro del judaísmo, pero que con el tiempo se separó del judaísmo. Llegó un momento en que ya los cristianos dijeron: no tenemos nada que ver con los judíos. Por lo tanto, esta es la razón por la que queremos mostrarle a usted entonces el pensamiento de cómo pensaban los primeros cristianos, estos que comenzaron a separarse, a divorciarse e inclusive a aborrecer al judaísmo, la religión que Yeshua mismo profesó y enseñó. De manera que vamos a iniciar y vamos a basarnos en el testimonio o en los testimonios que están escritos en un libro muy importante de un hombre muy importante hoy en día. Su nombre es Dan Ben Abraham. Usted puede buscarlo en la internet, puede entrar en YouTube y buscar a Dan Ben Abraham y va a encontrar allí muchos estudios bíblicos muy buenos y muy importantes de este hombre. Entonces yo quiero en esta oportunidad enfocarme precisamente en el testimonio de estos hombres, estos que fueron padres del cristianismo, y que este gran maestro Dan Ben Abraham lo escribió en su libro. Por ende, entonces yo quiero enfocarme y leerle directamente a usted para que usted pueda verlo y leer conmigo en su pantalla. Pero antes de iniciar, yo quiero recordar una vez más que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios, y si usted desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee. Así es que iniciamos. Bien, amados, como ya hemos dicho, vamos entonces a iniciar leyendo, tomando literalmente lo que este gran maestro escribió en este libro, conocido como Raíces Hebreas del Cristianismo. A partir de la página 218, en el punto número 9, está titulado Surgimiento del antisemitismo cristiano, y dice de la siguiente manera: estando así ya las cosas, los líderes del cristianismo vinieron a ser antisemitas por naturaleza. Un antisemita es una persona que odia, que aborrece, que rechaza todo lo que tiene que ver con el sistema de vida judío. Sistema de vida, sistema político, sistema de fe, de religión, etcétera, etcétera. El olvido de las raíces hebreas de su fe y la introducción de la filosofía griega dentro de la Iglesia fue el punto de separación entre los dos movimientos. El establecido por Yeshua y los apóstoles, que es el judaísmo del primer siglo,
y el iniciado por los líderes gentiles de la iglesia, en este caso los romanos y sus aliados. Consecuentemente, este cristianismo no solamente se separó del mesianismo, sino que también se constituyó un enemigo acérrimo del judaísmo. Veamos algunos ejemplos históricos prácticos. Justino Mártir, desde el año 100 al 165, la tesis de este hombre, su tesis teológica, era doble. Él decía que primero, el convenio de Dios con los judíos había caducado y no tenía ya validez. Segundo, él decía que los gentiles habían reemplazado a los judíos en el plan redentor de Dios. Es por eso que cuando usted escucha a un cristiano hoy en día decir que Dios rechazó a los judíos y tomó a la iglesia, al cristianismo, el fundamento de esto está aquí, en esta teología no correcta de Justino Mártir. Ignacio de Antioquía, en el año 109, enseñaba que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos o que recibiese emblemas de esta fiesta judía se hacía partícipe de los que mataron al Señor. Es bueno abrir un paréntesis breve aquí y decir lo siguiente. Muchos cristianos hoy en día son capaces de odiar, de aborrecer a los judíos por el hecho de que ellos dicen que los judíos fueron los que mataron a Yeshua, fueron los que crucificaron a Cristo, a Jesús. Sin embargo, preguntaríamos entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios envió a su Hijo al mundo? ¿No fue precisamente para que muriera, para el perdón de nuestros pecados? Entonces, de alguna u otra manera, fueran los romanos o fueran los judíos, alguien tenía que clavar a Yeshua en el madero y darle muerte. Esto no viene de los hombres. La muerte de Yeshua, la muerte del Hijo de Dios, no viene de los hombres. Viene de Dios mismo, el Padre, quien fue que lo planificó de esa manera para que usted y yo hoy en día tengamos salvación. Cerramos el paréntesis. Tertuliano, desde el año 160 al 220, siendo uno de los cristianos más influyentes de su época, su teología fue formativa de lo que conocemos hoy en día como cristianismo. Escribió un tratado titulado Contra los judíos, en el cual culpó a todos los judíos por la muerte de Cristo. Clemente de Alejandría, desde el año 150 al 215, enseñó que la filosofía griega y no las escrituras judías era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Yeshua. Usando la filosofía griega para explicar a Yeshua como el Logos, sería mejor usando el Tanaj, dijo él. El Tanaj es lo que conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento. En hebreo se le llama Tanaj. Orígenes, que también fue uno de los padres del cristianismo desde el año 185 al 253, acusó a los judíos de ser los conspiradores de la muerte de los cristianos y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entrenamiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como el único método válido. Para Orígenes, el método básico para entender la palabra no es el sentido literal, según él, excepto que el contexto indique lo contrario, sino el alegórico. Usando este método, Orígenes espiritualizaba o alegorizaba todo lo que tenía que ver con las Sagradas Escrituras. Nacido en Alejandría, Egipto, la ciudad fundada en honor a Alejandro el Grande, Orígenes tuvo una infancia y una juventud totalmente impregnada con el platonismo y el neoplatonismo, la filosofía griega aplicada a la ciencia y a la literatura. El método griego de interpretación era el alegórico. Orígenes adoptó este método para el estudio e interpretación del Tanaj. Sus estudiantes también fueron formados con esta mentalidad teológica. Un filósofo griego de la escuela de los estoicos, llamado Pantenos, fue convertido a las enseñanzas de Cristo y vino a ser el director de la escuela de Alejandrina aproximadamente para el año 180.
Uno de sus más conspicuos estudiantes fue Clemente, nacido en Atenas y de padres paganos. Se convirtió al cristianismo y se fue al seminario de Alejandría bajo la dirección de Pantenos. Clemente entendió que era básico unificar la filosofía griega con el cristianismo, a fin de hacerlo aceptable a los gentiles. Según su estrategia, Dios reveló a los griegos su filosofía para después llevarles a Cristo, la última verdad, de la misma manera que Dios reveló a los judíos el Tanaj para llevarles después al Mashiach. Esta era la teología de este hombre. Clemente sustituyó a Pantenos como director de la escuela y recibió en sus aulas a un estudiante llamado Orígenes. Orígenes nació en Egipto de padres cristianos aproximadamente para el año 185 después de nuestra era común. A la edad de 18 años vino a ser el director de la escuela de Alejandría y allí estuvo por los próximos 27 años. Él asumió el método de interpretación alegórica para enseñar también las escrituras. Este método alegórico trajo como resultado la negación del significado literal y primario de las escrituras y sus resultados fueron desastrosos para la teología. Por ejemplo, cuando se estudió en la escuela de Alejandría el tema de Israel, se le hizo por los ojos del método alegórico de interpretación, lo cual dio paso a la teología del reemplazo, por el cual la iglesia cristiana era el nuevo Israel. Las maldiciones entonces se dejaron para el Israel físico, y las bendiciones se transfirieron al Israel espiritual, que es la iglesia y el cristianismo, según este hombre. Desde entonces dos Israeles existen en la mente de la mayoría de los cristianos, sin darse cuenta que este dualismo teológico concibe lo físico como contrario a lo espiritual, por debajo de lo espiritual, separado de lo espiritual y inferior en clase. Subliminalmente, el antisemitismo encontró en esta teología el campo apropiado para minar las mentes. En adición, Orígenes no solamente estableció la escuela de Alejandría, sino que fundó otra en Cesarea, y en ambas, todos los estudiantes cristianos que vinieron luego a ser los pastores y líderes de la iglesia, fueron forjados con el sistema de alegorización de las Sagradas Escrituras y consecuentemente con la teología del reemplazo. Eusebio, desde el año 263 al 339, en Cesarea, Orígenes dejó a su amigo y discípulo Panfilus la dirección del centro teológico de donde se graduó Eusebio, quien vino luego a ser conocido como el padre de la historia de la iglesia, por sus escritos de los anales históricos de aquellos años iniciales. Fue nombrado obispo de Cesarea y después amigo y consejero personal del emperador Constantino, que nominó luego el cristianismo como religión oficial del imperio. Eusebio fue muy claro en mostrar con su método de interpretación alegórica que las maldiciones del Tanaj o del Antiguo Testamento estaban sobre los judíos y las bendiciones sobre los cristianos. La iglesia, según Eusebio, era el nuevo y verdadero Israel de Dios y que ya había reemplazado al Israel literal en los pactos divinos. En ese proceso la mente de Orígenes estuvo siempre presente a través de sus discípulos. Juan Crisóstomo, desde el 344 al 407, obispo de la iglesia de Antioquía y el mejor predicador de su tiempo, enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Enseñó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Los judíos, para Crisóstomo, eran los asesinos de Cristo y adoradores del diablo. En uno de sus mensajes encontramos declaraciones como estas. Él dijo: la sinagoga es peor que un prostíbulo, hablando de la sinagoga de los judíos. Decía: el templo de los demonios, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo, una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones, habitación de la iniquidad, refugio del diablo, un engendro de perdición. En cuanto a mí, decía este hombre, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. ¿Qué le parece?
padre del cristianismo, lleno de odio y rencor. Jerónimo, desde el año 345 al 420, fue quien hizo la primera traducción de la Biblia al latín conocida como Vulgata, la versión oficial del catolicismo romano. Enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las escrituras y que debían ser duramente perseguidos hasta forzarlos a confesar la verdadera fe. Jerónimo fue un contribuyente a la idea de establecer el reino espiritual del Mashiach por medio del Imperio Romano y por medio de la Iglesia, en otras palabras, de la Iglesia Católica Romana. Agustín de Hipona, desde el año 354 al 430, quizá el más importante teólogo del cristianismo, usó el método alegórico de Orígenes. En una de sus obras, llamada o titulada La ciudad de Dios, explicó que el reino literal prometido a Israel bajo el Mashiach debía ser entendido espiritualmente. Negó la realidad de un milenio literal con un Mashiach literal gobernando el mundo desde Jerusalén y aplicó tal principio a un reino espiritual en el corazón de los hombres por medio de la Iglesia, no por medio de Israel. Según Agustín de Hipona, estamos ya viviendo en el milenio y el reino de Dios, que es la Santa Iglesia. Si usted se hace miembro de la Iglesia, decía él, usted se convierte en ciudadano de la Nueva Jerusalén, o de la Nueva Jerusalén, que es espiritual, no literal, decía este hombre. Para Agustín, el diablo ya está atado y los cristianos estamos estableciendo el gobierno de Dios sobre la tierra, decía él. Cuando hayamos conquistado todo el mundo, con la ayuda del imperio, Yeshua vendrá por segunda vez y la eternidad entonces comenzará. Agustín concibió una iglesia cristiana triunfante que debía usar todos los recursos a su alcance, incluso la fuerza del Santo Imperio, a fin de imponer el cristianismo a todo el mundo, incluso a los judíos, que debían ser humillados y adquiridos como esclavos por los cristianos. Agustín enseñaba que los judíos merecían la muerte, pero que en vez de morir, ellos deberían vivir encerrados en nuestras ciudades para ser testigos presenciales de su juicio y destrucción y de la exaltación y triunfo del cristianismo. La ausencia de los judíos mesiánicos propició que la acusación principal que se le hiciera a los judíos es la de haber sido los asesinos de Cristo. Esta teoría ha permeado el cristianismo en todos sus niveles y ha sido usado como una arma antisemita por siglos. En realidad, no fueron los judíos los que mataron a Cristo, sino un grupo específico de judíos quienes lo hicieron. Aquellos que gobernaban al pueblo y que ocupaban posiciones de liderazgo tanto políticas como religiosas. Y aun entre ellos mismos, entre los judíos, muchos no estuvieron de acuerdo con su muerte, como fue el caso, por ejemplo, de Nicodemo, que era uno de los que formaba parte del sistema para aquella época. El movimiento iniciado por Yeshua provocó la aglutinación más grande de los judíos de toda la historia de Israel alrededor de un profeta. Las multitudes que seguían a Yeshua eran incalculables. Fue un pequeño grupo de líderes políticos y religiosos quienes desearon deshacerse de él por las razones políticas, teológicas y éticas. En otras palabras, para mantener sus intereses. La muerte del Mashiach era una exigencia profética según Isaías 53:10, Daniel 9:26, Zacarías 12:10. Y constituyó precisamente la razón por la cual había sido enviado el Mesías. Yeshua mismo explicó esto a sus discípulos cuando les dijo, no era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Lucas 24:26.
En todo caso, no solamente los judíos estuvieron involucrados en el proceso de su sentencia y muerte, sino también los gentiles, los romanos, entre otros. El libro de Hechos muestra que en la muerte del Mashiach estuvieron presentes tanto los judíos como los gentiles. Esto es lo que dice la Escritura, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, que era gentil Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, según Hechos 4:27. En definitiva, detrás de todo estaba el programa de Dios, del Eterno, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, según Hechos capítulo 4, versículo 28. Sin la muerte del Mashiach no habría esperanza alguna, ni para los judíos, ni para los romanos, ni para los gentiles, ni para el mundo. De manera que la acusación contra los judíos de ser los asesinos de Cristo carece de fundamento profético, carece de fundamento teológico y carece de fundamento ético. Ya más para abajo usted ve otro título que dice paganización del cristianismo. Pero vamos a dejarlo hasta aquí para no cansarle. Si a usted le ha gustado, si quiere y desea sugerirnos que sigamos leyendo y explicando la historia, que hay mucho más historia antes de lo que leímos y después de lo que leímos. Pero vamos a dejarlo hasta aquí para no cansarle. Así es que deseamos que este corto estudio o esta historia, estos testimonios de los padres del cristianismo que acabamos de leerle, deseamos que sean de bendición para usted, que usted conozca un poco más la historia y pueda saber en qué pie está parado usted. De manera que gracias por su tiempo, deseamos que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga y como siempre le recordamos que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like y active la campanita. Si desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee. Así que gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.